Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy la charla de hoy es sobre flujos y gasto cardíaco. Nada más ambicioso para el ultrasonido es poder determinar cuánta sangre sale del corazón, desde el corazón derecho, desde el corazón izquierdo, y cuánta sangre llega al corazón. Y en esta charla lo que vamos a pretender, de alguna manera, es poder responder de la manera más próxima a la realidad estas preguntas, ¿no? Es decir, cuánta sangre sale, cuánta sangre entra, cómo funciona en realidad la bomba. Para ello vamos a hablar entonces de flujo sistémico a través del gasto del ventrículo izquierdo, flujo pulmonar a través del gasto del ventrículo derecho, flujo en vena cava superior y venas pulmonares. El sumario de presentación va a pasar por hablar un poco de las características, de la fisiopatología, de las consecuencias hemodinámicas de la transición y por qué nos beneficiaría la medición de alguna de estas variables, cuáles son las consecuencias hemodinámicas particulares que tiene el prematuro y por qué lo hace muy atractivo, cuál es la situación de bajo flujo sistémico, que nos preocupa particularmente en el bebé prematuro cuanto más pequeño es, y qué aporte da el ultrasonido, obviamente, en la estimación, para cerrar con algún caso clínico y las conclusiones. En principio, sabemos que el monitoreo del gasto puede ser beneficioso para reducir la morbi-mortalidad de los pacientes. Que un bajo gasto se asocia a una mayor mortalidad y que la demora en el diagnóstico aumenta el riesgo de que ésta se incremente. Un bajo flujo sistémico en los prematuros está descrito que se asocia a aumento de riesgo de hemorragia intracraneana, de oliguria, de hipercalemia, de compromiso de la actividad electroencefalográfica, de morbilidad neurológica y de mortalidad. Es posible detectar el bajo flujo sistémico por monitoreo del gasto cardíaco en los pacientes críticos. Pero hay limitaciones que tienen que ver con el tamaño y que las vamos a tratar durante la charla. La ecocardiografía funcional, de alguna manera, permite controlar lo que es la función miocárdica, lo que es el flujo sanguíneo pulmonar y sistémico, los shunts intracardíacos y cómo influyen en estos gastos, y los flujos a los órganos y sistemas. Sabemos que el ventrículo derecho en la vida fetal es el ventrículo dominante. Sin embargo, también sabemos que después de nacer, este ventrículo continúa haciéndolo, y esto se sostiene a lo largo de los primeros 3 a 6 meses de vida. El ventrículo izquierdo, en cambio, es el ventrículo más débil, es el que se va a remodelar en respuesta al trabajo que está generado por el aumento de las presiones sistémicas en respuesta a la ablación de la placenta. En términos y en términos, el gasto cardíaco sabemos que es el doble de lo que es en el adulto. O sea, es normal que un gasto cardíaco en un recién nacido ronde alrededor de los 200 centímetros cúbicos por kilo y por minuto. Y también sabemos que es el producto del volumen sistólico y que depende, a su vez, el volumen sistónico de la contractilidad miocárdica. El miocardio del recién nacido particulares, o sea, como por ejemplo tener menos tejido contráctil, más tejido conectivo que en etapas posteriores de la vida, y las miofibrillas en general se encuentran con características particulares de desorganización. Gracias. El tono simpático es pobre, por eso se está cayendo. El tono simpático es pobre y se desarrolla en general sabemos que puede tener una historia perinatal. Esa historia perinatal puede tratarse ya antes de nacer de haber conllevado un hipoflujo sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que pudo haberse iniciado intrauterinamente un insulto hipóxico isquémico, o sea, un fallo energético primario, edema citotóxico, injuria, necrosis, y esto agravar a su vez la entrega energética. Pero también puede suceder que el bebé durante el nacimiento o postnatalmente se desencadene isquemia, inflamación, que libere citoquinas y radicales libres. O también puede suceder que tanto intrauterinamente como postnatalmente el bebé desarrolle una infección, inflamación, liberación de citoquinas y radicales libres. Cualquiera de estas situaciones puede llevar a necrosis y muerte celular.
De manera tal que cuando uno habla de la transición de un bebé de la vida fetal a la vida neonatal, está hablando que pasa de un circuito particular de muy baja resistencia y que debe pasar a un circuito donde la resistencia vascular sistémica va a aumentar. O sea, este es el primer evento, y se va a desarrollar sobre un miocardio que sabemos que tiene una historia, y una historia que es prenatal, que puede ser una historia sin dificultades, pero también puede ser una historia que haya estado sometida a alguna de las situaciones que hemos descrito. Sabemos que esta circulación de transición puede suceder que el bebé no tenga respiraciones al nacer y necesite apoyo respiratorio y presión positiva. O sea que puede haber un agregado que interfiera con esta transición y que agrave la situación de compromiso sistémico de los flujos. Que el tiempo de clampeo del cordón es una realidad que sabemos hoy en día de que es vital en cuanto a el aporte de volumen que recibe con un clampeo apropiado o demorado de cordón. Los shunts persistentes son otros factores que interfieren en este tema de la transición, dependiendo del volumen que transporte. Todo ello puede conducir a una situación de bajo flujo sistémico. Sabemos entonces que la placenta particularmente, y esto lo comentamos en la introducción, recibe entre el 30 y el 50% del output combinado fetal, y que esta cantidad de sangre, ¿no es cierto?, es fundamental dentro de la vida intrauterina, porque es un circuito de muy baja resistencia, y que en esta etapa de la vida donde la sangre circula a través de un ducto para llevar la sangre hacia las cavidades del lado derecho e izquierdo en una circulación en paralelo, es fundamental, ¿no es cierto?, que este circuito que tiene un alto gasto, pues se calcula que el gasto del feto es alrededor de 400. Sin embargo, cuando el bebé nace, este gasto cae a 200 centímetros cúbicos por kilo y por minuto. Y en esta situación, ¿no es cierto?, tiene que producirse una transición hacia una circulación que va a ser ahora ya no en una circulación en paralelo, sino una circulación en serie. Y en esa circulación en serie tienen que producirse una serie de eventos, entre los cuales los cierres de los shunts son fundamentales, el aumento del flujo a nivel de pulmonar es fundamental, pero también la caída de las resistencias vasculares pulmonares, que son los que los van a permitir a través de la expansión del pulmón, de la oxigenación, etcétera, etcétera. Y que es fundamental que se restablezca esta expansión pulmonar para que el flujo en el pulmoncito sea la principal fuente de sangre que ingrese a las cavidades izquierdas, y una vez clampeado el cordón, conduzca la sangre hacia toda la circulación sistémica con un volumen apropiado. Cuando el cordón se clampea prematuramente, y ya lo hemos hablado esto, bueno, sabemos perfectamente que la sangre se interrumpe o disminuye francamente la sangre que viene por el foramen oval, y si no se ha restablecido, entra en hipoflujo sistémico. Y esto se produce tanto en un bebé de término como en un bebé prematuro, siendo particularmente grave en los bebitos prematuros cuanto más pequeños son, porque desarrollan un síndrome de hipoflujo sistémico que puede afectar severamente sus órganos. O sea, que cuando hablamos de clampear el cordón, decimos que un clampeo demorado hasta que la ventilación se haya restablecido mejora la función cardiovascular al aumentar el flujo sanguíneo pulmonar antes que el flujo por el cordón se vea interrumpido. Como resultado, el gasto cardíaco se mantiene de esta manera estable y conduce a una suave transición hacia el periodo neonatal. De manera tal, entonces, que es fundamental, es uno de los elementos fundamentales que hoy se sabe que interviene en mantener el gasto en los primeros minutos de vida. Y de eso hay múltiples publicaciones. Ahora, ¿por qué nos importa tanto el bajo flujo sistémico? Porque sabemos que el bajo flujo sistémico, de alguna manera, es el síndrome al que conduce múltiples variables. Un miocardio inmaduro, el soporte respiratorio, una ligadura inmediata, como recién comentamos, un síndrome de hipovolemia, donde un paciente, por ejemplo, por un acretismo placentario, un desprendimiento de placenta, entra en hipovolemia, va a un bajo flujo sistémico. La infección e inflamación con la liberación de mediadores puede llevar a un bajo flujo sistémico, El déficit de surfactante por una inmadurez pulmonar
puede llevar a un bajo flujo sistémico. La situación del retardo de crecimiento, o sea, de hipoflujo útero-placentario, conduce a bajo flujo sistémico. Un ductus hemodinámicamente significativo en un prematuro chiquito en los primeros días de vida conduce a bajo flujo sistémico, y por lo tanto la situación del bebé prematuro es particularmente lábil al bajo flujo sistémico. Y esto obviamente genera liberación de mediadores de inflamación, coagulación intravascular, y puede conducir a la muerte. La ecocardiografía entonces lo que pretende de alguna manera es detectar toda esta situación clínica particular, obteniendo en tiempo real información funcional, fisiológica, y utilizarla para el directo manejo del paciente, con posibilidades de asistir la respuesta al tratamiento en forma longitudinal. Ahora, muy bien, obviamente no es el único elemento del cual nos podemos valer. La clínica, en primer lugar, es vital, pero también tenemos otros elementos, como por ejemplo es la espectrofotometría. O sea, el NIRS mide flujo regional en los órganos en tiempo real, reflejando perfusión y metabolismo no invasivo. De manera tal que es algo que, si uno dispone, es un equipo que es portátil, es continuo, es no invasivo, se usa en la cabecera del paciente, hay sensores neonatales. La vulnerabilidad de los neonatos lo hace particularmente tentador, particularmente en los más inmaduros, y la necesidad del monitoreo confiable de la extracción de sangre de oxígeno por los tejidos, o sea, la calidad del tejido para extraer oxígeno, es un elemento que nos ayuda muchísimo en lo que es el tratamiento, y complementa de alguna manera la vigilancia hemodinámica. Ahora, muy bien, ¿cómo medimos el flujo con el ultrasonido? Sabemos que existe una ley, que es la ley dinámica de los líquidos, que dice que el volumen de un flujo depende de la velocidad media del flujo por el área cruzada del vaso. Y bueno, con el ultrasonido nosotros podemos, la velocidad media a través del Doppler, poder medirla, y el área cruzada del vaso directamente con un eco bidimensional. Y así que vamos a ir analizando ahora cómo mediríamos el gasto tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Para hacer, primero, antes de ir específicamente a esto, hay que recordar que los errores que a veces se cometen más frecuentemente tienen que ver con algo que se llama ángulo de insonación. El ángulo de insonación, que creo que lo comentamos en ecodoppler, tiene que ver con la dirección del flujo, para lo cual utilizamos el Doppler color, y la señal de Doppler. O sea, tiene que estar alineada la señal de Doppler lo mejor posible a el flujo. En el caso de la arteria pulmonar, porque este es un corte, como ustedes están viendo, para esternal bajo, corto, vista, arteria pulmonar, se alinea perfectamente porque la pulmonar cae verticalmente. Entonces es muy fácil colocar el Doppler pulsado orientado en el sentido del flujo. Por lo tanto, acá no hay ángulo de insonación a corregir. En este caso, en cambio, que es la aorta, si la pongo en movimiento, estoy viendo un flujo azul ligeramente oblicuo, y esto hace que alinearlo, ¿no?, me cueste un poco más. Por lo tanto, para poder tener una medición confiable, voy a tener que corregir este ángulo. Y este ángulo, fíjense que acá tenemos un Doppler que está inclinado, buscando de alinearlo con el flujo a través de la arteria aorta. Ese ángulo de insonación tengo que tratar que nunca exceda los 20 grados. El otro error importante que a veces se comete y que hace al cálculo de un gasto que no es correcto es el diámetro. Cuando uno analiza la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ve que el diámetro del vaso, que es fundamental en el cálculo del gasto, está al cuadrado, de manera tal que si yo mido el diámetro de más o de menos y lo elevo al cuadrado, el error lo estoy duplicando. Entonces es muy importante usar el sitio de medición que corresponda, efectuar una medida confiable, y efectuarla si tenemos dudas varias veces. A veces las imágenes no son tan nítidas como necesitamos, entonces necesitamos a veces promediar varias mediciones. Así entonces vamos a empezar cómo medimos el gasto ventricular izquierdo. El gasto del ventrículo izquierdo, en general, cuando se trata de un recién nacido, en los primeros días de vida,
es el flujo sanguíneo sistémico más el shunt a través del ductus arterioso. Esta situación no es lo mismo cuando un bebé es más grande o en un adulto o en un pediátrico, donde el gasto es igual, el gasto del ventrículo izquierdo es igual al gasto cardíaco y es igual al flujo sanguíneo sistémico. De todas maneras, la fórmula entonces que identifica al gasto es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca del paciente dividida el peso corporal. Esto me va a dar un resultado que es el mililitros por kilo y por minuto. Ahora, muy bien, ¿cómo se calcula el volumen sistólico? El volumen sistólico se calcula con la integral de velocidad del vaso que vamos a explorar. En este caso, si es el ventrículo izquierdo, el gasto del ventrículo izquierdo va a ser la aorta, y es la aorta ascendente. Esto lo vamos a multiplicar por pi, que es una constante que debemos agregar, por el diámetro de la aorta ascendente al cuadrado y sobre 4. Estos datos, generalmente uno, si el equipo no está programado, los tiene que calcular manualmente, pero lo habitual es que los equipos estén programados y lo que exija es que le entreguemos la medida de la integral de velocidad del vaso que estamos explorando, que le demos el diámetro y la frecuencia cardíaca. Todo esto lo podemos hacer con el ultrasonido. Lo que no vamos a tener, si no está programado el equipo, el peso corporal. Por lo tanto, el resultado que obtengamos, el mismo equipo lo arroja, va a tener que ser dividido por el peso corporal. Es así entonces que vamos a ver dónde debemos medir el diámetro para el ventrículo izquierdo. Dijimos que en la aorta, pero ¿dónde? En un eje paraesternal bajo. ¿Bajo por qué? Porque estamos fíjense que la aorta acá está horizontalizada. De esta manera, cuando yo lo pongo en movimiento, voy a tener la posibilidad de ver cuando se abre y se cierra la válvula. Y se debe medir antes del cierre de la válvula. Yo lo congelo y luego puedo en ese momento medir antes del cierre valvular cuál es el diámetro. También lo puedo hacer con el eco M. Tengo la posibilidad de hacerlo y quizás a lo mejor me da una cierta exactitud. Puedo hacerlo tanto con el B como con el M, pero lo más importante es que lo hagamos en este eje que es el paraesternal bajo eje largo. Ese es el sitio para la aorta. Ahora, muy bien, ¿dónde voy a medir la velocidad del ventrículo izquierdo? Esta ya no la voy a medir en el paraesternal bajo, porque yo lo que necesito, como ya les dije, es que el ángulo de insonación no exceda los 20 grados. Entonces, para que no exceda los 20 grados, me tengo que ir a un eje apical, para cortar la aorta en un sentido más vertical, y al hacer la corrección del ángulo, entonces no me exceda los 20 grados que están estipulados como seguros en cuanto al resultado. Y ahí es donde vamos a medir la integral de velocidad. ¿Qué es la integral de velocidad? Bueno, es colocarse postvalvular en el jet de eyección de la aorta, y ahí vamos a obtener un flujo, y este flujo lo vamos a medir con el eco, con un punteado que me permite, acá fíjense que dice BTI sistólico, entonces yo punteo todo el contorno de esta onda, que como es un flujo que se aleja, es negativo, y voy a ir calculando con las barras que están aquí la frecuencia. El diámetro ya lo calculé en el sitio que habíamos hablado, paraesternal bajo, eje largo, o sea que acá está marcado, y este es el gasto que este paciente tiene. Es un gasto de 1.2, significa que tiene 1.200 mililitros por kilo y por minuto, es un paciente de 4 kilos, o sea que tiene alrededor de 300. Por lo tanto, es un gasto que se encuentra ligeramente elevado, pero que está dentro de lo normal. ¿Cuáles son los valores normales para el gasto del ventrículo izquierdo? Bueno, acá más o menos está el promedio, esta es la media, 200, y hay digamos, un desvío que tiene que ver percentilo 10, 140, percentilo 90, 270. En el corazón maduro sabemos que el gasto del ventrículo izquierdo es igual a
es igual al sistémico, ¿no es cierto? Pero cuando existen shunts, estos shunts en general se cargan los gastos. Entonces el del ventrículo izquierdo sabemos que se carga con el ductus, pero el del ventrículo derecho sabemos que se carga con el foramen oval. Y esto hace de que cuando vamos a calcular los gastos tengamos en cuenta que un gasto elevado en un ventrículo izquierdo puede tener que ver con un ductus abierto hemodinámicamente significativo, y que si tenemos un gasto del ventrículo derecho que está levemente cargado, puede ser por un foramen oval permeable que está shunteando de izquierda a derecha. Sin embargo, siempre cuando hablamos de carga de gasto del derecho y del izquierdo, es mucho más confiable para un corazón inmaduro con los shunt persistentes el gasto del ventrículo derecho, porque el foramen oval carga menos de lo que carga un ductus hemodinámicamente significativo. ¿Se entiende eso? O sea, es preferible ante un ductus abierto hemodinámicamente significativo y un foramen oval abierto, calcular el gasto del ventrículo derecho es más confiable que el gasto del ventrículo izquierdo, porque la medida del ventrículo izquierdo va a estar más cargada por el ductus que por el foramen oval. Para el ventrículo derecho la situación es la misma, lo que vamos a cambiar es el sitio de medición y el vaso a explorar. O sea, vamos a tener las mismas variables, que son la integral de velocidad de la arteria pulmonar, el diámetro de la arteria pulmonar y la frecuencia cardíaca. Y el peso se lo vamos a agregar luego. Para ello, entonces, ¿qué lugares vamos a elegir? Bueno, básicamente el diámetro lo vamos a medir en el parasternal bajo largo. O sea que este es el sitio de medición. Cuando cortamos la pulmonar ligeramente inclinada, y ahí vamos a ver con precisión la válvula abrirse y cerrarse. También el diámetro lo vamos a calcular previo al cierre de la válvula, se toma por debajo de las valvas de ambos lados, pero vuelvo a repetir, a veces es conveniente hacer varias mediciones, porque esta medida es fundamental en el cálculo, ya que va al cuadrado en la fórmula. Y en cuanto a la integral de velocidad, lo voy a hacer en el parasternal corto, porque ahí tengo alineado el flujo y puedo ver este trazado nítido que puedo recorrer perfectamente para el cálculo de la integral de velocidad. De manera tal, entonces, que en la fórmula voy a calcular la integral de velocidad, voy a calcular la frecuencia, y con ello voy a tener el resultado del gasto, el cual lo voy a dividir por el peso del paciente. Este es un flujo laminar, o sea que esto está hablando de que el flujo que fluye a través del tronco de la pulmonar es un flujo de aspecto normal, que no es un flujo desflecado que pueda hacer pensar que hay alguna dificultad en la eyección por una estenosis, o que hay una hipertensión pulmonar tan importante que el flujo realmente se vea severamente afectado. Así que bueno, acá lo mismo, esto sería, contorneamos toda la onda, que es una onda que se va a alejar del transductor, porque yo dije que estaba parasternal bajo, y entonces va a ser negativa, y también aquí voy a poner las barras de la frecuencia, y por supuesto ya debo tener calculado el diámetro, y el equipo me va a calcular cuánto es el gasto del ventrículo derecho. Lo voy a dividir por el peso y voy a tener el resultado que estoy buscando. También aquí los valores son similares, hablamos entonces de un gasto con una media del ventrículo derecho de 200, con un percentilo de 130 a 265, percentilo 10 y percentilo 90. Ahora vamos a ver la situación particular del prematuro. El prematuro tiene la particularidad de que se encuentra en transición entre la vida fetal y la neonatal, ¿no? Y en una situación de inmadurez donde corre en desventaja, porque tiene un pulmón que se tiene que adaptar a vivir fuera de la panza cuando no está preparado, y una circulación que también tiene que cambiar sobre órganos que no están preparados para esa nueva circulación. En general requieren internación en unidades de cuidados intensivos, requieren asistencia respiratoria, hay que tener mucho cuidado con las pérdidas insensibles a través de la piel,
soporte nutricional adecuado y temprano, catéteres centrales, que deben estar bien colocados, una asistencia hemodinámica activa, porque sabemos de que el nacimiento en realidad es la detención en el desarrollo, de manera tal que es una particularidad de la del recién nacido en transición y requiere una asistencia hemodinámica más activa. Las características inmaduras del miocardio del prematuro las conocemos todos, es en general un retículo sarcoplasmático escaso, con pobre formación del sistema T tubular, miofibrillas más cortas, con más mitocondrias, desorganización relativa, con más tejido no contráctil, funciona con un gasto relativamente más elevado, y es un miocardio que tiene muy bajas reservas al estrés, o sea, tolera muy mal el aumento de la poscarga. En general, el inesperado aumento de la poscarga sobre un miocardio inmaduro, particularmente en el primer día de vida, puede hacerlo claudicar. El requerimiento de asistencia respiratoria es otro elemento que contribuye a que el bebé pueda afectarse en cuanto a su circulación y a sus valores hemodinámicos. El ductus, obviamente, que incrementa el flujo pulmonar y el gasto del ventrículo izquierdo y aumenta los requerimientos de apoyo respiratorio. El déficit de surfactantes, sabemos que demora la caída de las presiones pulmonares, y un robo diastólico de un ductus hemodinámicamente significativo disminuye la perfusión sistémica e incrementa la perfusión pulmonar. De esta manera aumenta el riesgo de edema hemorrágico. Por lo tanto, la vigilancia hemodinámica debe ser realmente activa en esta población. Ahora habla de hipotensión. Son bebés que uno está controlando la presión arterial, que pueden estar hipotensos, pero como hemos dicho al comienzo, no sabemos muy bien cuál es el componente de la presión arterial que se encuentra afectado. Si estamos hablando de que hay un flujo afectado o una resistencia vascular sistémica aumentada. Y el tratamiento de ambas situaciones es diferente. Por lo tanto, es muy importante poder determinar cuándo el condicionante de hipotensión es el flujo bajo o cuando es la resistencia baja. Porque de que tenga hipotensión y que haya hipoflujo sistémico va a depender la perfusión tisular. Así hablamos de que una adecuada perfusión tisular va a depender mucho de la bomba, o sea, va a depender de qué volumen de precarga tenga y llegue a ese corazón, que puede estar afectado por múltiples situaciones antes del nacimiento y durante el nacimiento, pero tiene que tener una bomba que sea complaciente, que tenga una buena contractilidad y que tenga una adecuada relajación. Pero a su vez tiene que tener una poscarga que no le genere a ese ventrículo, ¿no es cierto?, que en el caso de los prematuros es particularmente inmaduro, una poscarga tan elevada que lo haga claudicar. Ahora, muy bien, cuando uno habla también de la entrega de oxígeno, no va a depender solamente de la bomba, también va a depender de que los tejidos se encuentran íntegros, y de esto hablábamos cuando hablábamos de lo prenatal, o sea, sabemos que recibimos un bebé que tiene una historia prenatal, que puede haber una afectación prenatal, que se puede afectar durante el nacimiento porque es un bebé que está tolerando muy mal la transición, o que se puede afectar posteriormente. O sea, necesitamos, para que haya una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos, que haya integridad tisular, que haya adecuado tono vascular. Cuando hablamos de hipoflujo uteroplacentario, hablamos de que había una alteración en los receptores del factor de crecimiento endotelial que llevaba a que la elastina, que es lo que le da elasticidad a los vasos, ¿no es cierto?, era reemplazada por colágeno, y esto los hacía duros, y hacía duros tanto el tejido pulmonar como como los vasos sistémicos. Esto obviamente que genera una dificultad en la entrega de oxígeno. Y después está la autorregulación de cada tejido, ¿no es cierto?, particularmente del cerebro, que nos preocupa especialmente en el bebé prematuro. Pero también hay otro elemento, que para que llegue adecuada cantidad de oxígeno a los tejidos necesitamos un pulmón que esté funcionando y una vía aérea que esté funcionando adecuadamente y que pueda entregar oxígeno a la circulación en forma adecuada. Porque
sabemos de que la entrega de oxígeno depende del gasto, o sea, depende de que haya una bomba eficiente, pero también depende de la concentración arterial de oxígeno, y esta a su vez depende de la hemoglobina. O sea que la saturación de oxígeno en la hemoglobina es fundamental, los niveles de hemoglobina, la hemoglobina fetal, etcétera, etcétera. Bueno, acá recordarles que, bueno, que en estos pacientes, obviamente, nos encontramos con que los shunts están permeables, tanto del foramen oval como el del ductus arterioso, y que a veces necesitamos tener una medida muy confiable de lo que es el flujo sistémico. Entonces, utilizamos en esta situación un flujo particular que no está afectado por estos shunts, tanto el del foramen oval como el del ductus arterioso, que es el flujo en la vena cava superior. ¿Qué tiene de particularidad este flujo? Que es un flujo que recoge la sangre de la mitad superior del cuerpo. No está afectado por los shunts, y esa parte del 80% de la circulación de la mitad superior del cuerpo corresponde al cerebro. Por lo tanto, es un flujo que nos va a dar un marcador muy significativo como es el flujo cerebral. Hoy en día, el flujo en vena cava superior no solo se utiliza como un marcador importante de hipoflujo sistémico en el prematuro chiquito, sino en el paciente en hipotermia. Estamos hablando hoy en día que el paciente en hipotermia es un paciente por ahí de término, cercano al término, que nace asfixiado. Nace asfixiado y resulta que obviamente está con todos sus shunts permeables, por lo tanto es una situación parecida a la de un prematuro. Lo sometemos a hipotermia, tiene una bomba que está afectada porque ha sufrido una asfixia, tiene isquemia, tiene un flujo coronario que se ha visto afectado. Entonces, estamos ante una situación que es de alguna manera similar a la del prematuro. Y entonces necesitamos tener un flujo confiable que me mida cuánto es el flujo sistémico de ese paciente. Pero muy bien, también hoy en día se usa para determinar cómo es el flujo cerebral, porque como bien dije, el 80% del flujo en vena cava superior está representando el cerebro. Por lo tanto, es un flujo que hoy es de muchísima utilidad en diferentes situaciones, no solamente en el recién nacido prematuro, donde se sabe que el hipoflujo sistémico se presenta entre las 6 y 12 horas de vida de haber nacido bebé. En general suele mejorar espontáneamente entre 24 y 48 horas siguientes. Es más frecuente cuanto menor es la edad gestacional del paciente, que es más frecuente aún cuando requiere asistencia respiratoria mecánica o presenta asfixia. Y aquí agregamos entonces a los bebés prematuros cercanos al término y a los términos. La medida más confiable para detectarlo es el flujo en vena cava superior, ya que es un flujo que no está afectado por los shunts. La importancia de la detección radica en prevenir la morbilidad neurológica con la cual se asocia el hipoflujo. Muy bien, una vez detectado, ¿qué es lo que se sabe sobre el tratamiento? O sea, detectamos que un bebé tiene hipoflujo sistémico, entonces, ¿cómo lo tratamos? Si se trata de un bebé prematuro, la dobutamina obviamente es porque la dopamina, si estamos en una situación de hipoflujo e hipotensión, lo que va a hacer es aumentar la resistencia y va a aumentar la poscarga, y va a afectar el ventrículo izquierdo agravando la situación de hipoflujo. La mirrinona no ha demostrado ser mejor que la dobutamina. Sin embargo, cuando un paciente se encuentra con una poscarga elevada, porque tiene resistencias en el límite o altas, y tiene un miocardio que está disfuncionante, diastólico, quizás la mirrinona sea de elección por la relajación que produce sobre el ventrículo izquierdo. Por supuesto que el clampeo demorado del cordón es una manera de prevenir el bajo flujo sistémico. El milking, o sea, el exprimir el cordoncito, no es el método más adecuado, particularmente en el prematuro, aunque puede serlo en el término, ¿no es cierto?, que se ve asfixiado y que uno quiere llevarle volumen y, bueno, y necesita ligar el cordón en forma inmediata. Pero siempre voy a tratar de que ese clampeo sea demorado espontáneamente. Si lo tengo que hacer en forma urgente, cercano a término, puedo utilizar el milking. Y también en el prematuro. No parece haber demostrado efectos indeseables en el bebé prematuro, aunque uno se resiste de alguna manera a pensar que un volumen en forma abrupta entre en un paciente prematuro, chiquito, con un miocardio inmaduro, puede por ahí no ser el modo ideal de transfundirlo, ¿no? Y bueno, la otra duda es si la expansión de volumen en estos pacientes lo beneficia o no.
Bueno, de esto hay múltiples publicaciones sobre el clampeo de cordón, que ya las conocen, y ahora veamos cómo se calcula el flujo en vena cava superior. El flujo en vena cava superior responde a la misma fórmula. En lugar de calcular el gasto del ventrículo izquierdo o del derecho, voy a calcular el flujo en vena cava superior. Y va a responder a la fórmula volumen sistólico por frecuencia cardíaca sobre peso. De manera tal que voy a necesitar los mismos elementos, o sea, la integral de velocidad, voy a necesitar medir el diámetro de la vena cava superior y voy a necesitar medir la frecuencia cardíaca. Y por supuesto saber el peso del paciente. El sitio donde voy a observar el flujo en vena cava superior es en el subcostal bajo. O sea, me voy a ubicar subcostal, voy a ubicarme en el corte de vena cava superior, girando levemente el transductor hacia el ombligo, se observa como un divertículo, ¿no es cierto?, que está llegando a la aurícula derecha, y ahí internamente aquí dentro de la aurícula derecha, porque es un flujo que llega, voy a ver con color un flujo rojo y con Doppler un flujo positivo, que va a tener estas características. Rojo porque se acerca al transductor, porque estoy ubicado subcostal, y positivo, bifásico, porque voy a tener una sístole ventricular, voy a tener un llenado pasivo, o sea, una diástole, y una sístole atrial. Y este es el recorrido que yo voy a tener que hacer con el transductor, con el Doppler, para calcular el BTI. O sea, tengo que recorrer las dos ondas positivas. A ver cómo hacemos entonces. La vena cava entonces se sitúa, sabemos, a la derecha de la aorta ascendente, y yo necesito medirla. Entonces la mejor medida se obtiene desde la ventana parasternal alta, ¿no? Diámetro de la vena cava superior. Eso nunca me sale. Bueno, pero hay que practicarlo. Se localiza entonces primero la aorta, y luego se desplaza ligeramente el transductor hacia la derecha del paciente. Y ahí vamos a obtener esa imagen típica en pipa, ¿se acuerdan? Donde tenemos en la maqueta, esta es la cava, y esta es la aurícula derecha. Y acá tenemos, a ver, la imagen como se ve, que es muy similar. Entonces yo aquí lo freno a esto, lo freno y mido aquí el diámetro de la vena cava. En la proximidad a la aurícula tomo el diámetro. Si puedo tomar el diámetro diastólico y el diámetro sistólico, sería lo ideal. Si bien hay muy poca diferencia, lo ideal es promediarlos. Entonces acá tengo diámetro sistólico, diámetro diastólico. Los promedio, y el resultado sería el diámetro que voy a tomar para el cálculo del flujo en vena cava superior. Entonces, si un bebé, por ejemplo, pesa 1.6 y tuve un volumen, una BTI de 0.11, 0.116 para ser más preciso, y el diámetro fue de 3.1 porque lo acabo de calcular, al cuadrado por 4 por pi y por el BTI, me va a dar 0.87. Esto también lo calcula el equipo, aunque uno tiene que saber qué elementos tiene que entregarle al equipo para que arroje el resultado. El flujo en vena cava, entonces va a ser el volumen sistólico, que era 0.87, por la frecuencia cardíaca, que en este paciente fue de 140, y con dividido el peso, que era 1.6. Entonces el resultado fue 76 mililitros por kilo y por minuto. ¿Qué es lo normal de flujo en vena cava superior? La media, 74. Con un desvío que va desde el percentilo 10, 43, al 90, 114. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, y ahora les iba a comentar un poquito, porque también nos interesa saber no solamente cómo llega la sangre al corazón derecho, sino cómo llega al izquierdo. ¿Por qué me interesa el corazón izquierdo, la aurícula izquierda? Porque el flujo en las venas pulmonares de alguna manera refleja el flujo pulmonar, la resistencia vascular pulmonar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, me voy a encontrar, ahí agarré el otro, me voy a encontrar con un flujo de estas características,
de estas características, pero aplastado, mucho más descendido, como si no llegara sangre a la aurícula. Y si estoy, a ver si tengo, ¿dónde lo voy a tomar? En un eje paraesternal bajo, corto, y en el corte que se ve la aorta en el medio. Ahí yo veo y se alinea perfectamente este flujo rojo que está llegando a la aurícula izquierda. Este vendría a ser el corte, y así es donde lo estoy cortando. Entonces, ¿en qué situaciones me importa? Bueno, me importa cuando tengo hipertensión pulmonar, este flujo va a ser muy aplanado. Si tengo, en cambio, un ductus hemodinámicamente significativo con hiperflujo pulmonar, esto va a estar elevado. Voy a tener una velocidad por arriba de 50. Para lo cual también son orientadores o contribuyentes en el diagnóstico de distintas situaciones clínicas. O sea que uno lo puede utilizar. Bueno, muy bien. ¿Por qué nos preocupa particularmente el prematuro chiquito? Porque sabemos que los más pequeñitos son en general los más inestables hemodinámicamente. En general la hipotensión está descrita que alrededor de un tercio presenta evidencias de hipotensión sistémica. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando a edades gestacionales más inmaduras, esto se va incrementando y llega hasta un 60 o un 70% de las hipotensiones en los bebés prematuros extremos a ser causadas por hipoflujo sistémico. Y esto tiene que ver con que, bueno, el sistema nervioso, el sistema autónomo es inmaduro, que tienen una capacidad de aumentar el gasto por la frecuencia cardíaca muy limitado, que la inmadurez misma del corazoncito limita el aumento del volumen sistólico, que la precarga puede estar afectada por la caída del flujo por un clampeo precoz, porque el bebé fue una urgencia, no hubo manera de transfundirlo, y bueno, es frecuente que por ahí ante estas situaciones y el nacimiento prematuro se produzca un clampeo precoz de cordón. Que el shunt de sangre del circuito sistémico al pulmonar, por ejemplo, por un ductus hemodinámicamente significativo, puede ser una de las causas también de hipoflujo, que puede haber alteraciones en el retorno venoso por soporte respiratorio y por lo tanto, porque esté sobreexpandiendo el pulmón, por ejemplo, y altero las resistencias vasculares pulmonares, o tenga atelectasia. La atelectasia también genera hipertensión y disminuye el retorno a las cavidades izquierdas y puede producir hipoflujo. Y en este miocardio particularmente inmaduro, es un miocardio que va a reaccionar con hipoflujo sistémico. Y ese hipoflujo sistémico, si persiste, si no lo detecto, si no me doy cuenta, va a terminar afectando en cascada a todos los órganos. Y recordar aparte que este miocardio inmaduro es particularmente sensible, ¿no es cierto?, a la poscarga, o sea que tiene muy baja tolerancia al estrés y al aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y particularmente el ventrículo izquierdo. Así que con la ecocardiografía nosotros podemos medir de alguna manera el gasto, recordar siempre que el gasto, tanto del derecho como el del izquierdo, está afectado por los shunts, que en ese caso lo que puedo hacer es medir el flujo en la vena cava superior. Hay shunts que deben ver y controlar el llenado y la contractilidad. Recordar que muy frecuentemente estos bebitos que tienen un corazón izquierdo, que como ya les dije, un ventrículo izquierdo más debilitado, que tienen movimientos, ustedes saben que el ventrículo derecho se mueve fundamentalmente en sentido longitudinal, y mucho menos lo hace en sentido circular y radial. En cambio, el ventrículo izquierdo se mueve poco longitudinal, pero en cambio lo hace en forma circular y radial, y hace la punta, lo hace de izquierda a derecha en sentido horario, y la base lo hace en sentido antihorario. Por lo tanto, para eyectar es como que se enrosca el ventrículo izquierdo. Y esto es muy común en el prematuro, cuanto más chiquitito, de manera tal que la eyección se produce hacia la circulación sistémica por un mecanismo bastante poco confiable, ¿no? Y de manera tal que si encima ese ventrículo, que tiene características y paredes muy particulares, está isquémico, va a funcionar mal. Entonces, si al funcionar mal va a tener muy comprometida la relajación, y por ahí también la contracción.
Esto, hay que particularmente estar muy atento por el volumen de eyección, por el uso de los inotrópicos, qué inotrópico voy a elegir, y ver cuál sea el más adecuado, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas particularidades que les acabo de comentar. ¿Cómo empezar el tema de la hipotensión esa transitoria en el caso para hacer la relajación sarcomérica? Ahora al final puede ser. El prematuro pequeño, aparte, tiene una particularidad. Esta entidad ha sido descrita no hace mucho, y es se llama el corazón del pretérmino. El corazón del pretérmino es una miocardiopatía única. ¿Y a qué se le llama el corazón del pretérmino? A esto que están viendo acá. Es un corazón de características, fíjense, refringentes, es un miocardio bien engrosado, fíjense acá lo que es, qué refringente y qué engrosado, o sea, es un miocardio edematoso, es un miocardio que está sufriendo. Entonces, esto se le llama miocardiopatía única. Es muy común que los bebitos chiquitos que nacen por estrés, por situaciones, obviamente un prematuro siempre nace por alguna razón, o porque la mamá hizo una cardiomionitis y se desencadenó el trabajo de parto, o porque hay una situación de Doppler alterado o hipoflujo uteroplacentario que está poniéndolo en riesgo y tiene que nacer. En esa situación por ahí ha pasado un periodo donde el bebé ha sufrido buscando que llegue a un grado de maduración mayor, pero durante ese periodo el corazón se ha ido afectando. Entonces aparecen estos miocardios, desaparecen engrosados, refringentes, y que cuando uno hace las enzimas cardíacas dan muy elevadas. Entonces, bueno, acá dice que estos estudios epidemiológicos han identificado que existen factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de fibrilación atrial, de stroke, de falla cardíaca temprana. ¿Se acuerdan? Un pacientito que nosotros tuvimos hace un tiempo, un bebé que nació, que vino derivado, porque, bueno, la mamá estaba con bradicardia, el feto estaba con bradicardia intraútero, ¿no? Y fue derivada desde lejos, y cuando llegó se hizo la cesárea de urgencia y nació un bebé que estaba bradicárdico, y que le pusimos medicaciones y tratamos de sacarlo, pero el bebé entró en fibrilación, hizo una fibrilación ventricular, una arritmia severa, y no pudimos sacarlo y murió dentro de las primeras horas de vida. Cuando se hizo la anatomía patológica, arrojó un corazón de estas características, un corazón que estaba edematoso y con múltiples infartos, y que era masivo, no respetaba ninguna de las dos cámaras. Los dos ventrículos estaban afectados. Entonces, obviamente que estas son situaciones extremas, pero hay situaciones intermedias que de detectarnos nos permite un tratamiento apropiado y estar vigilando esta situación. Y atender a este patrón de remodelado anormal, ¿no es cierto?, que obviamente reduce la reserva miocárdica. Lo que se ha visto, y esto es interesante, ¿no es cierto?, es que la leche humana, y hoy el sulfato de magnesio también, tiene un efecto protector en el riesgo cardiovascular. Bueno, obviamente atender estas situaciones nos permite tener por lo menos alguna posibilidad de actuar. Vamos a ver esta situación, por ejemplo, como un ejemplo de hipoflujo sistémico. Este bebé es un bebé pretérmino de 520 gramos de 23 semanas y medias. Una cesárea por acretismo placentario, o sea, no estaba diagnosticado, y entonces la ligadura fue inmediata del cordón. Se produjo la intubación y surfactante bien precoz. Se colocó los catéteres arteriales y venoso umbilical, y la presión de inicio 21/10. Entonces ahí nos acercamos enseguida con el ecógrafo y nos encontramos con esta situación. El flujo del ventrículo izquierdo derecho era indosable, no había manera de dosarlo. Fíjense que apenas se puede ver alguna ondita inferior. El flujo en el ventrículo izquierdo también, fíjense, 0,0 marca, no lo podíamos dosar. El flujo en vena cava superior estaba dentro del mismo rango. Cuando mirábamos la función diastólica del ventrículo izquierdo, nos encontrábamos con esta onda. ¿Qué les parece? Miren, fíjense, tiene una E que es
claramente superior a la onda A, o sea que está totalmente invertido, con una relajación que a simple vista está prolongada, o sea, tenía una falla diastólica, y con un flujo ductal bidireccional, o sea, tenía hipertensión pulmonar. Fíjense que las presiones pulmonares, a simple vista y sin medir mucho, puesto en el ductus, esto muestra que las presiones pulmonares están a nivel sistémico. O sea, este bebé estaba con una falla diastólica, con un gasto comprometido, con un flujo en vena cava superior comprometido, y que obviamente lo ponía en una situación de riesgo. A ese bebé se le repuso volumen y se le colocó dobutamina, que se fue elevando hasta 20 gamas por kilo y por minuto. Y este fue el resultado. Lo primero que vimos es que el ductus empezó a elevar el componente de izquierda a derecha. Por lo tanto, se redujo el de derecha a izquierda, o sea que disminuyó la hipertensión pulmonar. Los flujos tanto del gasto del ventrículo derecho como el izquierdo se tornaron dosables, y acá fíjense, los valores están en ¿ciento cuánto dice? 150. 150, ya estamos entrando casi en la normalidad. Y acá estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo el flujo en la vena cava superior, fíjense cómo va cambiando, o sea, como que hay un retorno desde el cerebro más efectivo. Y fíjense cómo se fue mejorando la función diastólica. No siempre la respuesta es de estas características. Más de una vez estas situaciones cuesta, ¿no es cierto?, remontarlas, pero bueno, por lo menos detectarlas, por lo menos intentar el tratamiento y por lo menos ver qué es lo que logramos como resultado y si podemos prevenir de alguna manera el hipoflujo sistémico. Pero fíjense lo que pasó con estos pacientes. Este es un bebé. Son unos gemelares. ¿Gemelares de cuánto? De 30 semanas. Uno pesaba 1.300, otro 1.200, fue una cesárea, la ligadura fue una ligadura apropiada de cordón, uno tenía una ruptura artificial de membrana, pero el otro fue ruptura espontánea 3 horas antes, el Apgar había sido vigoroso y ambos se les coloca CPAP. El recién nacido número 1 tiene un gasto adecuado, tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho, un flujo en vena cava apropiado y una función diastólica conservada. El bebé número 2 tiene este flujo en arteria pulmonar. Fíjense que es un flujo que sí puede ser apropiado en cuanto al gasto, pero que tiene esta lluvia que algo significa. ¿Qué les parece que significa esta lluvia así en el eco, así de prima facie nomás? Que tiene un ductus abierto, claramente, ¿no? Que este no lo tiene. Y que el ventrículo izquierdo está bien, está funcionando bastante bien, tiene un gasto apropiado, tiene un flujo en vena cava, bueno, apropiado, cuando lo medimos. Y acá nos encontramos con esto. Hay una inversión de la onda EA, significa que hay una disfunción diastólica en este paciente. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Nos encontramos con que este chiquito a las 36 horas de vida no hicimos nada. O sea, no hicimos nada, digamos, con este bebé 2, que era un bebé de no tan mala edad gestacional ni tan bajo peso. Sin embargo, este bebé hizo un edema hemorrágico. No atendimos a que este bebé tenía un flujo, pero no era tan significativo, medía 1.7, pero le llevaba una cantidad de sangre al ventrículo aurículo y en condiciones de recibir, porque tenía una función, si hiciera un edema hemorrágico era mucho más elevado, ¿no es cierto?, que era esta disfunción diastólica. O sea, cuando uno tiene un bebé, uno dice, el ductus, sí, el ductus es importante en los más chiquititos y demás, y cuando es hemodinámicamente significativa. Pero ojo, porque también existen situaciones en las cuales si hay una disfunción diastólica, esos ductus tienen que ser controlados, porque pueden cargar las cavidades izquierdas, y las cavidades izquierdas pueden claudicar, y hacer que se produzca un edema hemorrágico en un bebé que no lo debió haber hecho nunca. Así que bueno, para resumir y para cerrar, definir la situación hemodinámica ayuda a decidir el tratamiento más adecuado para cada paciente y para cada situación clínica. Esto lo dijo Klukov y el doctor Nick Evans, que como ustedes saben son
mis referentes históricos, y bueno, esto ya lo dijeron en el 1998 y sigue vigente hasta este momento, y yo creo que el ultrasonido en manos de neonatólogos entrenados, adecuadamente entrenados, nos ofrece la oportunidad de estar en la cabecera del paciente, al lado del paciente y vigilándolo continuamente. Lo que tenemos es que están entrenados y que hacen a un tratamiento. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme y lo estoy escuchando. Un extremo en el cual la relajación del músculo cardíaco está comprometida y que sí sabemos que es cierto, no tiene como la elección en ese momento, pero muchas veces también el estado general del paciente asociado a hipotensión de pronto preocupa un poco, especialmente a nosotros estamos recién empezando a decir, ponemos milrinona, sabemos que se va a hipotenciar más, ¿cómo sopesar eso? Es un paciente que también el inicio de volumen en grandes cantidades tampoco es la mejor elección teniendo en cuenta la gestación. No, tampoco entregar volúmenes en grandes cantidades, pero primero diagnosticar que el bebé tenga un volumen adecuado es fundamental, o sea, que no esté en una situación donde los ventrículos no estén recibiendo un adecuado volumen porque el chico por alguna situación haya tenido una hemorragia, la mamá, o un desprendimiento. O sea, hay que primero estar seguros de que el volumen y la precarga de ese corazón es la adecuada. Una vez que tenemos el diagnóstico de disfunción diastólica, bueno, hay que ver si realmente el hipoflu tiene hipotensión el chico, como este paciente, y este paciente claramente tenía hipotensión asociado a hipoflujo sistémico. Pero también podemos calcular las resistencias vasculares sistémicas, porque nosotros sabemos que la presión es igual a flujo por resistencia. Entonces, con un desplazamiento de factores podemos calcular la resistencia, ¿no? Es una simple cuenta. Entonces, de todas maneras, si yo tengo un flujo descendido, por ahí el tratamiento más adecuado sea la milrinona, si tengo una relajación comprometida. Si tengo realmente un ventrículo duro, rígido. Pero, bueno, también tengo la opción de la dobutamina. La dobutamina va a generar menos hipotensión que la milrinona, y por ahí es la droga de elección, y puedo empezar con la dobutamina, y si, bueno, no responde todo lo que necesito, agregar la milrinona y bajar la dobutamina. Así que bueno, esa es una cuestión de control, de vigilancia. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Muchos saludos de Belice, desde México. Gracias, metro. Muchas muchas gracias. Mira, Salta, bueno. Gracias. Agradecimiento, pero preguntas como tal no veo para cocinar. Chicos, preguntas. Acá, a ver. Saludos. Muchos saludos. Muchos saludos. Bueno, gracias. Bueno, gracias por escucharme. Saben que la pueden ver esta charla después en YouTube, que va a estar cargada dentro de 24 horas, que pueden acceder en forma gratuita. Así que no tiene ningún cargo el volverla a ver la charla, y la idea un poco es que si les surgen preguntas, dudas, bueno, las vuelquen en el grupo. Ustedes tienen donde dirigirse y tratar de, bueno, si es necesario se las contestaré si las sé, y si no, como siempre les digo, lo consultaré y después veré, y si encuentro la respuesta genial, y si no, también les diré, no sé. Así que muchas gracias por estar presente todos los miércoles. La próxima charla tiene que ver con función. ¿Funciona? ¿Hay alguien que pregunte algo? Doctora, no es el tema, pero ante una hipertensión pulmonar suprasistémica con buena función ventricular y ductos pequeños, ¿ustedes tienen experiencia en usar las prostaglandinas? Sí, en una época las usamos, claro que sí. Pero, digamos, estamos ante una situación de hipertensión. Lo ideal es utilizar óxido nítrico para tratar de bajar la resistencia. Primero, bueno, una buena ventilación, ante todo. Si tenemos que descartar no tener atelectasias, no tener sobreexpansión, y si tenemos un volumen pulmonar adecuado, lo ideal sería óxido nítrico. Si no tenemos óxido nítrico, bueno, el sildenafil, ustedes saben que es uno de los elementos que podemos utilizar por vía oral o por vía rectal. Bueno, la prostaglandina es un vasodilatador y lo hemos usado en otras épocas. Ahora no la hemos usado recientemente, no tengo experiencia en este momento.
porque tenemos óxido nítrico y utilizamos el óxido nítrico. Pero bueno, obviamente las prostaglandinas pueden actuar dilatando el ductus y mejorando las resistencias vasculares pulmonares. No sé si contesté la pregunta. Entonces les decía que la próxima charla va a ser sobre función, función y engrosamiento, engrosamiento miocárdico. Vamos a hablar de miocardiopatías. Así que es una interesante charla. Bueno, hay algunas cositas que ya vimos cuando vimos las modalidades, y que les voy a volver a repetir, pero bueno, función es muy interesante, un montón de marcadores y medidores de función, que los voy a aburrir con fórmulas, pero que son útiles para poder evaluar la situación clínica del paciente. No sé si queda alguna pregunta, alguien que quiera de ustedes, chicos. Si no, nos despedimos entonces hasta el miércoles. El miércoles que viene a las 15 horas. Nos encontramos en este sitio. Muchas gracias.